Hola a todos y bienvenidos como siempre a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy vamos a resolver el examen de Matemática 2 de selectividad de septiembre de 2018, opción B. Y aquí podemos ir viendo el examen, con las 4 preguntas de qué consta y que iremos resolviendo a lo largo de este vídeo. Bueno, pues en un apartado 1 se nos da una función y se nos dice que presenta extremos relativos en x igual a 1 y en x igual a 2. Y se nos pide que con esta información calculemos el coeficiente A y el coeficiente B. De acuerdo. Como la condición que nos da es extremos relativos, vamos a necesitar la derivada primera. Entonces la voy a poner por aquí. F' de x será igual, la derivada del logaritmo neperiano es 1 partido por x, con lo cual me quedaría a partido x. La derivada de esto sería 2bx más 1. Entonces, si la función presenta un extremo relativo en x igual a 1, lo que me está diciendo es que la derivada en x igual a 1 se va a anular. Es decir, esta condición lo que me da es esto. Lógicamente, en x igual a 2, que presenta un extremo relativo, lo que me está diciendo es que la derivada en 2 se va a anular. Aplicamos estas dos condiciones. Que la derivada en 1 se anule significa que si yo sustituyo x por 1 aquí, me quedaría a partido por 1 a más 2b, porque la x vale 1, más 1 igual a 0. Y sustituyendo 2 por x aquí tendríamos que a medios más 4b más 1 igual a 0. Y tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas. Que lo que voy a hacer, por ejemplo, se me ocurre, multiplico la de abajo por menos 2, ya me quedaría menos a, que sumado con a se me va, es decir, la de arriba la dejo igual, y la de abajo la multiplicamos por menos 2. Me quedaría menos a menos 8b menos 2 igual a 0. Si yo sumo, se me va la a, me quedaría que menos 6b menos 1 igual a 0. Despejando, el 1 pasa sumando y el menos 6 dividiendo. b vale menos 1/6. Y ya tendríamos el primer coeficiente que nos han pedido, que sería el coeficiente b. Sustituyo en cualquiera de las ecuaciones, por ejemplo aquí, b por menos 1/6 y tendré que a más 2 por menos 1/6 menos 1/3. Menos 1/3 más 1 igual a 0. Menos 1/3 más 1, como 1 son 3/3, pues serían más 2/3. A más 2/3 igual a 0, con lo que a vale menos 2/3. Y ya tenemos los dos coeficientes que nos han pedido. Con esto hemos concluido el apartado A. Vamos a hacer el apartado B. Se nos dice qué tipo de extremos tiene la función en x igual a 1 y x igual a 2. Bien, para que tenga extremos en x igual a 1 y x igual a 2 hemos visto que a tiene que valer menos 2/3 y b menos 1/6. Lo que voy a ver con esos valores, ya sabemos que tiene los extremos relativos en esos puntos, vamos a ver el signo de la derivada segunda en esos puntos. Si la derivada segunda, sabiendo que se anula la derivada primera, si la derivada segunda saliera positiva, tendríamos un mínimo, y viceversa, si saliera negativa la derivada segunda, significaría que tendríamos un máximo en el punto. Entonces, vamos a hacer la derivada segunda. F segunda de x sería igual a la derivada de 1 partido por x menos 1 partido x cuadrado, es decir, me quedaría menos a partido por x cuadrado más 2bx por más 2b más 1 nada. Bien, sustituyendo a por menos 2/3, es decir, sustituyendo a por menos 2/3 y b por menos 1/6, me quedaría que la derivada segunda la podemos poner sencillamente como menos 2/3, pues sería positivo 2 partido por 3x cuadrado y b vale menos 1/6. Menos 1/6 por 2 menos 1/3. Esta sería nuestra derivada segunda, ¿no? Con los valores de a y b que hemos calculado antes. Entonces, vamos a ver el signo de la derivada segunda en x igual a 1, que sabemos que hay un extremo relativo, pero no sabemos si es máximo o mínimo, y lo mismo en x igual a 2. Sustituyendo sería 2/3 menos 1/3, pues claramente es 1/3 y eso es positivo. Esto lo que me está diciendo es que en x igual a 1, como la derivada segunda es positiva, tenemos un mínimo. No sé si me piden que lo calcule. No, simplemente nos piden qué tipo de extremo, no nos pide que lo calculemos, pues ya está. Y en x igual a 2, esto sería 4 por 3, 12, 2 partido 12, es decir, 1/6 menos 1/3.
entonces sale menos un sexto. En cualquier caso sale negativo, por lo cual lo que significa es que en x igual a 2 lo que tenemos es un máximo. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 1. Bueno, vamos a intentar resolver ya el ejercicio 2. Se nos da una función que sería esta de aquí y se nos pide en qué valor para qué valor de x la recta tangente a esa curva será igual a menos 12x. Es decir, se nos da una función que será, pues, al ser una exponencial va a ser una cosa así, su representación. Esto es una recta con pendiente negativa que pasa por el origen de coordenadas, es decir, habrá un punto, esta sería más o menos la recta, habrá un punto en el que la recta tangente a la curva se nos pide para qué valor de x ocurre eso, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos que en el punto S la derivada de la función tiene que ser igual a la pendiente de la recta, entonces voy a necesitar la derivada de la función, pero eso es muy fácil, la ponemos aquí, f' de x será igual a derivada de menos 2x menos 2 por la propia exponencial, e elevado a menos 2x. Como la recta es y, tenemos la recta y igual a menos 2ex, es decir, la pendiente sería lo que acompaña a la x, esto sería la pendiente, la m. Pues tengo que igualar esta pendiente a la derivada de la función y despejar la x, es decir, que f' de x sea igual a m, lo que me está diciendo es que menos 2e elevado a menos 2x va a ser igual a menos 2e. Los menos 2 se me van y me queda que e elevado a menos 2x es igual a e elevado a 1 si queréis. Como tengo igualdad de potencias con la misma base, puedo igualar los exponentes, es decir, que tendré que menos 2x es igual a 1, con lo cual x vale menos un medio. Se me perdía el punto del valor de x. Determina el punto, vale. Ocurre el punto, donde ocurre eso será el punto menos un medio, f de menos un medio. O lo puedo hacer también con la recta, es decir, si sustituyo x por menos un medio aquí, y de menos un medio sería igual a menos 2 por e por x, que es menos un medio. Este menos un medio lo puedo sustituir tanto en la recta como en la curva. Y debería de darme el mismo valor, ¿de acuerdo? Porque es un punto de tangencia, entonces pertenece a las dos. El menos con el menos se me va y el 2 también, y me queda que es, pues sencillamente e. Es decir, el punto pedido es el punto menos un medio e, ¿de acuerdo? Ese es el punto de tangencia. En un apartado B se nos pide que esbocemos el recinto limitado por la gráfica de f y la recta y igual a menos 2x. Vamos a ver cómo sale. Como he dicho antes vagamente, esta función es una exponencial con exponente negativo, es decir, va a ser decreciente, por supuesto va a pasar por el punto 0, 1 y tiene como asíntota horizontal el eje OX. Vamos a dibujarla, por ejemplo, en rojo. La función será una cosa así, más o menos, lo que viene siendo una exponencial con exponente negativo. Pasa por aquí y luego busca el eje OX como asíntota, ir haciendo una cosa así. Esto sería la f de x. Con respecto a la recta, sabemos que pasa por el origen de coordenadas con pendiente negativa y tangente en el punto este de aquí. Entonces, bueno, más o menos pues podría ser una cosa así. Bueno, regular. Esta sería la recta, ¿de acuerdo? Y igual a menos 2ex. Entonces, el punto de tangencia este sería el punto menos un medio, coma e, ¿de acuerdo? Y ese sería más o menos el esbozo de la gráfica. Nos decían con el eje de abscisas, con el eje de ordenadas. Con el eje de ordenadas es el eje y, recordad, eje de abscisas, eje x, eje de ordenadas, el eje y. Por lo cual, el recinto limitado entre esas gráficas, ahí está, sería la zona que he marcado. En un apartado 3, lógicamente, se nos pide que calculemos el área del recinto descrito en el apartado anterior. Pues vamos a calcular ese área. Lógicamente, el área pedida va a ser la integral. Fijaros que esto sería menos un medio, pues desde menos un medio hasta 0, de la que va por encima. Siempre al hacer un área, si tenemos la gráfica hecha, la vamos a calcular como la función que va por encima menos la que va por debajo. Techo menos suelo. En este caso, por encima va la curva, es decir, f de x, que la tenemos aquí, e elevado a menos 2x, y habrá que restarle la que va por debajo, que es la recta, que la tenemos por aquí. Bueno, menos por menos se va a convertir en más,
2ex. Todo ello, lógicamente, diferencial de x. Pues vamos a hacer esa integral. Esto sería igual a... Fijaros que esta integral necesito un menos 2 para tener la derivada. Puedo ponerla así. Integral de menos 1/2 hasta 0. Multiplico y divido por menos 2. El que divide lo saco como menos 1/2, el que multiplica lo dejo aquí. Y quedaría algo así, la primera integral, ¿vale? Lo voy a separar en dos las integrales. Entonces, la primera he dicho, multiplico y divido por menos 2. El que multiplico lo he metido aquí, el que divido lo he sacado fuera como menos 1/2. ¿Por qué? Porque aquí tengo la derivada del exponente y esa integral ya es inmediata. Más, como 2 y e son constantes, nos podemos sacar más 2e por la integral entre menos 1/2 y 0 de x diferencial de x. Bueno, esto sería igual a menos 1/2. La integral de esto vale la propia exponencial de e elevado a menos 2x, eso evaluado entre menos 1/2 y 0. La segunda integral, lógicamente, 2e, y la de x, que sería x cuadrado partido por 2, obviamente evaluada entre menos 1/2 y 0. Hacemos esta integral, sería todo esto evaluado en 0, es decir, sería menos 1/2 por e elevado a 0, y todo esto evaluado en menos 1/2 sería menos por menos más 1/2, esto evaluado en menos 1/2, menos 2 por menos 1/2 es 1 por e. Eso por un lado, con respecto a esta integral. Con respecto a esta tendríamos más 2e, esto evaluado en 0, que es 0, lo voy a dejar indicado, menos esto evaluado en menos 1/2. Menos 1/2 al cuadrado es un cuarto, es decir, sería un cuarto partido por 2, lo que es lo mismo que un octavo. Bueno, esto me daría menos 1/2 más e medios, y 2e partido por 2 me quedaría, se me van los doses, más por menos, menos e cuartos. O lo que es lo mismo, menos 1/2, esto sería, estos son 2 cuartos menos 1, pues un cuarto, más e cuartos. Todo ello, lógicamente, de unidades cuadradas de área, y con esto hemos terminado el ejercicio 2. Bueno, vamos a intentar resolver ya el ejercicio 3. En él se nos da un sistema de ecuaciones lineales, el que aparece ahí, y se nos pide que lo discutamos en función de los valores que pudiera tomar el parámetro m. Lo primero que voy a hacer va a ser escribir ahí la matriz del sistema. Bien, ya tenemos aquí la matriz del sistema, en donde le he llamado A la matriz característica, es decir, la matriz 3×3 que aparece aquí, a la izquierda de la barrita esta, y A sería la matriz ampliada, que sería pues toda la matriz que he escrito. Entonces, vamos a estudiar el rango tanto de la matriz característica como el de la matriz ampliada para poder discutir ese sistema. Empezamos con la A. Si nos fijamos en este determinante, que lo voy a poner aquí, el 1, 1, 0, 1, observamos que esto sería pues 1 menos 1 por 0 menos 0 vale 1. Lo que a mí me importa es que es distinto de 0. Ello me dice que el rango de A al menos va a ser 2, porque he encontrado un determinante 2 por 2 distinto de 0 con filas y columnas de la matriz A. Vamos a copiar todo el determinante A y resolverlo. Aquí tenemos el determinante de la matriz A, lo voy a poner aquí delante también indicado. Entonces lo resolvemos, esto sería 1, 0 por nada, pues 0, menos 1, luego sería menos m, 0 y menos m más m. Este se me va con este y este con este, pues vale 0. De aquí ya podemos concluir una cosa, eso está claro, y es que el rango de la matriz A, valga lo que valga m, es 2 siempre, porque el determinante de A se me anula con independencia de lo que valga m. Vamos a ver qué ocurriría con el rango de A estrella. Para ello, incluyo este determinante 2 por 2 que habíamos visto que era distinto de 0, con los dos términos que aparecen abajo, y la columna de los términos independientes, m cuadrado, m, m. Y resolvemos este determinante. Esto valdría 1 por 1 por m, m, más 0 por m cuadrado, nada, más 1 por m más m. Luego sería menos m cuadrado, este sería 0,
y menos m cuadrado. Es decir, me quedaría m más m son 2m menos 2m cuadrado. Entonces, si yo igualo a 0 esto y resuelvo esta ecuación sacando factor común 2m, que multiplicaría a 1 menos m. Esto igual a 0. Me da dos soluciones. Por un lado tengo que m igual a 0 y por otro lado tendría que este paréntesis se anula cuando m vale 1, que sería la otra solución de esa ecuación. Bien, ya podemos concluir cosas. Entonces, si m fuera distinto de esos dos valores, este determinante no se anularía, porque este determinante solo se anula si m vale 0 o m vale 1. Entonces, si m es distinto tanto de 0 como de 1, habíamos visto que el rango de A siempre vale 2, con independencia de lo que valga el valor de m. El rango de A vale 2, pero en este caso sería, tendríamos que el rango de A estrella vale 3. Estos rangos no coinciden, por lo cual, para cualquier valor de m distinto de 0 o de 1, ya podemos concluir que tenemos un sistema incompatible. Habría que ver qué ocurre en el caso m igual a 0 y m igual a 1, pero en este caso es muy sencillo, porque hemos visto que estos valores anulan este determinante. Es decir, el rango de estrellas no puede ser 3. No puede ser 4 tampoco porque no tiene 4 filas, pero tiene que ser 2 por narices porque incluye estos elementos cuyo determinante es distinto de 0, es decir, el rango de A estrella es menos 2, y hemos visto que no puede ser 3, por lo cual el rango de A estrella es 2. Es decir, si m es igual o a 0 o a 1, en este caso coinciden los rangos. El rango de A sería igual que el rango de A estrella y sería igual a 2. Esto me dice, según el teorema de Rouchet-Frobenius, que sería un sistema compatible, pero es un sistema compatible indeterminado porque no coincide con el número de incógnitas. Aquí tenemos 3 incógnitas. El número de incógnitas no coincide con el rango. Por lo cual, en este caso, lo que tenemos es un sistema compatible indeterminado. Es decir, tendría infinitas soluciones. Y con esto hemos terminado el apartado A. Ahora vamos a intentar resolver el apartado B de este ejercicio. En él se nos dice que para m igual a 1 ya he sustituido yo m en el sistema de ecuaciones por 1 y nos quedaría así el sistema, tal cual aparece ahí. Se nos pide buscar una solución en la que z valga 2. Es decir, para m igual a 1 habíamos visto en el apartado anterior que tenemos un sistema compatible indeterminado. Ese sistema tendría infinitas soluciones. Pues de esas infinitas soluciones se nos pide aquella en la que z vale 2. Vamos a ello. Habíamos visto que el determinante formado por estos elementos, los de x e y en la primera y segunda ecuación, era distinto de 0. Por lo cual me generaba un rango TOL para la matriz característica eso. Es decir, si yo me quedo con estas dos ecuaciones, es decir, x más y más z igual a 1 y menos z igual a 1, sé que puedo suprimir esta porque el rango de A nunca podía ser 3 y para m igual a 1 desde luego tampoco, por lo cual ya tengo las dos ecuaciones que me generan el rango. La tercera necesariamente es una combinación lineal de las dos primeras. Entonces, no solo una combinación lineal, sino que en este caso es exactamente igual a la primera, lo que estoy viendo, por lo cual la puedo suprimir. Se nos dice buscar soluciones para que z vale 2. Pues bueno, si hago z igual a 2, voy a ponerlo por aquí, si z igual a 2, sustituyo y me quedaría lo siguiente. X más y más z igual a 1, más 2, perdón, estoy sustituyendo ya z por 2, igual a 1, y por otro lado y menos 2 igual a 1. Y tenemos un sistema escalonado. Resuelvo de abajo arriba, el menos 2 pasa sumando y tendré que y es igual a 2 más 1, pues 3. Si sustituyo y por 3 aquí, tendré que x más 3 más 2 igual a 1. 3 más 2 son 5 que paso restando, es decir, x sería igual a 1 menos 5. Es decir, x igual a menos 4. Las copio aquí. X igual a menos 4. Y igual a 3 y lógicamente z igual a 2, que nos lo habían dado, sería la solución pedida en este apartado. Y con esto hemos terminado ya el ejercicio 3. Bueno, vamos a intentar ya resolver el ejercicio 4.
En él se nos dan dos rectas R y S y se nos pide que calculemos el valor de los parámetros M y N para que esas dos rectas se corten perpendicularmente, como tenemos aquí en el dibujo. Entonces, lo primero que voy a hacer es para cada recta obtener un punto y un vector director. Tal y como está, la recta R obtendremos el punto A y el vector director U, y para la recta S el punto B y el vector director U. Para la recta R, como la tenemos en forma continua, va a ser muy sencillo obtener un punto, es decir, el punto A no sería otro que el 1 menos 1, 0, le cambiamos el signo a lo que aparece sumando y restando a las coordenadas, y el vector director sería el 2M1, que es lo que estaría dividiendo ahí, es decir, lo que hemos llamado vector U sería el 2M1. Para la recta S, para calcular un vector director, el que hemos llamado vector V, lo que vamos a hacer es el producto vectorial IJK de los vectores normales a cada uno de estos planos, es decir, sería el 1, 0, n, y de aquí tendríamos el 0, 1, menos 1. Bien, haciendo eso, con respecto a la coordenada y tendríamos, sería 0, menos n, pues menos n. Con respecto a la j tendríamos 0, menos 1, pues 1. Y con respecto a la tercera coordenada, con k tendríamos 1, menos 0, pues 1. Y ya tenemos nuestro vector director v, que sería el menos n, 1, 1. Para obtener un punto de la recta S, lo más fácil sería, si z vale 0, me cargaría este, tendría que x vale menos 2, es decir, el punto B sería el punto menos 2 hemos dicho. Si z vale 0 tendremos que y vale menos 3, o menos 3, y z hemos dicho que vale 0, con lo cual ya tendríamos un punto también de la recta S. Se nos dice que las rectas R y S se cortan y además lo hacen de forma perpendicular. Yo voy a empezar por eso. Se cortan de forma perpendicular, es decir, sus vectores directores son ortogonales, o lo que es lo mismo, su producto escalar vale 0. Es decir, el vector director U de la recta S es perpendicular u ortogonal con el de la recta S, el vector V, eso es equivalente a decir que el producto escalar de ambos vale 0. Es decir, tenemos aquí los vectores, el 2M1 escalar con el menos n, 1, 1, tiene que ser 0. O lo que es lo mismo, ya tengo una relación, menos 2n más m más 1 igual a 0. Tengo esa relación. Necesito otra porque para obtener un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, poder resolverlo y obtener el valor de los parámetros m y n. La otra viene del hecho de que se cortan. Fijaros una cosa, si yo formo el vector AB, si las dos rectas se cortan, están en un mismo plano y significa que necesariamente tres vectores directores del plano tienen que tener un determinante igual a 0. Es decir, yo voy a utilizar el determinante formado por los vectores AB, U y V, por las coordenadas de dichos vectores, tiene que ser 0. Vamos a ver cuánto vale el vector AB. Aquí mismo lo hacemos. El vector AB pues serán coordenadas de B menos coordenadas de A. Es decir, menos 2 menos 3, 0, menos 1 menos 1, 0. Es decir, que el vector AB no es otro que menos 2 menos 1 menos 3 menos menos 1 menos 2, 0 menos 0, 0. Ese sería el vector AB. Entonces, formamos este determinante que hemos dicho que sería vector AB menos 3 menos 2, 0, vector U 2, M 1 y vector V menos N 1, 1. Eso ha de ser 0. Resolviendo este determinante, igualándolo a 0, obtendremos la otra relación que buscábamos para formar el sistema. Esto sería menos 3m, 0 más 2n, 0, menos 3 es más 3, y menos 4 es más 4. Lo que me daría, ordenando ya primero la n para ponerlo igual que está ahí, sería 2n
Luego la m tendríamos menos 3m y 3 más 4 son 7 igual a 0. Resolviendo este sistema obtendremos los valores de los parámetros m y n. Si yo los sumo se me va a ir la n, es decir, tendré menos 3 más 1 menos 2m más 8 igual a 0. Esto me lleva, el 8 pasa restando, menos 2m igual a menos 8 y el menos 2 pasa dividiendo, es decir, m igual a 4. Con el valor de m igual a 4 me vengo, por ejemplo, a esta ecuación y tendré que menos 2n más m, es decir, más 4 más 1, igual a 0. 4 y 1 son 5 que pasan restando, es decir, n será igual a menos 5 y el menos 2 que pasa dividiendo entre menos 2. Es decir, n igual a 5 medios. Ya tenemos los valores de m y n. Y con esto hemos terminado el apartado A de este ejercicio. Bueno, vamos a resolver el apartado B ya. Se nos dice que para los valores m igual a 3 y n igual a 1, calcular la ecuación general, creo que era general. Sí, la ecuación general del plano que contiene a R y a S. Bien. Me he quedado con esta ecuación que calculamos en el apartado anterior, que se cumplía cuando las rectas R y S se cortaban, si recordáis. Entonces, fijaros que estos valores lo cumplen. Si m vale 3, esto sería menos 9. Si n vale 1, esto sería 2. Y luego más 7 sale 0. Esta relación se cumple, luego las rectas R y S podemos garantizar que se cortan. Se nos pide la ecuación del plano, pero en forma general. Entonces, lo que voy a hacer es hacerlo a partir de un vector normal al plano. Y un vector normal al plano, teniendo dos vectores directores, es muy fácil de calcular, simplemente haciendo el producto vectorial. Vamos a empezar por ahí. Es decir, para el plano pi voy a necesitar un vector normal, le voy a llamar n. ¿Qué lo voy a calcular ahora mismo? N lo calculamos como el producto vectorial de los vectores u y v. Es decir, bueno, voy a hacer una cosa. Con m3 ya quito la m y pongo un 3 para no liarnos. Y con n1 quito la n y quito la n, esto sería menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, el vector n, el vector normal al plano, lo vamos a calcular como el producto vectorial de los vectores u y v, como hemos dicho anteriormente. Es decir, IJK, pongo las coordenadas del vector u, 2, 3, 1, y las del vector v, que serían menos 1, 1 y 1. Calculamos esto, esto sería, con respecto a i, sería 3 menos 1, 2. Con respecto a j tendremos menos 1, menos 2, menos 3. Y con respecto a k tendríamos 2, menos 3, 2 más 3, 5. Y este sería nuestro vector normal al plano. Fijaros que si este es el vector normal de un plano, la ecuación general del plano la puedo poner siempre de la forma 2x menos 3y más 5z más un coeficiente d que tendré que calcular ahora, que no conocemos, igual a 0. Pero yo del plano pi, si contienen a R y a S, cualquier punto, tanto de R como de S, pertenece al plano también, porque las rectas están contenidas en el plano. Es decir, por ejemplo, el punto A pertenecería al plano pi. Que pertenezca al plano pi significa que sus coordenadas cumplen la ecuación del plano pi, es decir, puedo cambiar x por 1, y por menos 1 y z por 0 aquí, que la ecuación se tiene que cumplir. Es decir, tendríamos 2 por 1, 2, menos 3 por menos 1, más 3, más 5 por 0, nada, más d, igual a 0. 2 más 3 son 5, que pasa a dividir, que pasa restando, perdón, con lo cual tendremos que d vale menos 5. Es decir, la ecuación general del plano pedida no sería otra que 2x menos 3y más 5z más d menos 5 igual a 0. Y con esto hemos terminado el apartado B y, en consecuencia, el ejercicio 4. Con esto hemos terminado todo el examen y, como siempre os digo, muchas gracias a todos los que me hayáis visto y nos vemos en un próximo vídeo.